Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo que ha organizado el Seminario de Cultura Mexicana sobre José Vasconcelos y el centenario de la Secretaría de Educación Pública. El día de hoy, el doctor Omar Guerrero conversará con ustedes sobre Vasconcelos y la creación de la Secretaría de Educación. Esta ponencia versa sobre ese proyecto realizado por José Vasconcelos en octubre de 1921, hace 100 años justamente. Su propósito es destacar el perfil administrativo y el esquema de la administración pública de aquel entonces del México cuando se compuso la Secretaría de Educación Pública. Bienvenidos y que sea de su agrado. Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento al arquitecto Felipe Leal por la presentación y inauguración de este ciclo de conferencias en torno a José Vasconcelos y la Secretaría de Educación Pública. Tenemos el gusto de estar con el doctor Omar Guerrero, quien es doctor en Administración Pública, profesor de carrera en la UNAM e investigador nacional emérito. Dirigió la revista de Administración Pública de 1980 a 1982 y formó parte de la Comisión de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores de 1999 al 2003 y en el 2020. Es cuerpo colegiado que presidió en el 2003. Obtuvo el premio de Administración Pública en 1979, auspiciado por el Instituto Nacional de Administración Pública, de cual es miembro desde 1980, y de su consejo directivo entre 1997 y 2002, así como del 2017 al 2019. Fue galardonado con el premio Anuyes en el 2006 y declarado doctor honoris causa por la Universidad de Sonora en el 2011. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias a partir de 1987 y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana desde mayo del 2006. A lo largo de 50 años de vida académica ha desarrollado una labor continua en el campo de la administración pública. Si bien sus indagaciones científicas se extienden a la ciencia política, la historia administrativa y la administración de justicia, así como a la exploración de la historia del pensamiento administrativo. Es autor de 29 libros de autoría personal, 9 opúsculos, más de 60 artículos y más de 50 capítulos de libros, así como editor de 10 obras clásicas en administración pública. Doctor Omar Guerrero, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Les envío un gran saludo muy afectuoso. Muchas gracias por su amable recepción en el queridísimo Seminario de Cultura Mexicana. Bueno, vamos a dar comienzo a este interesante tema que entraña a la Secretaría de Educación Pública. Dentro de las ciencias sociales, la administración pública es uno de los temas más relevantes, más significativo y de mayor atracción, no solo para quienes son administradores públicos, sino para los científicos sociales en general. Dentro de la administración pública, las secretarías de Estado son también un tema sumamente relevante. Es posiblemente el tema más relevante de la propia administración pública, observada como una gran organización. Y dentro de las secretarías de Estado, una que destaca principalmente es la Secretaría de Educación Pública, una de las dependencias del gobierno federal más joven en nuestro país. En la administración pública mexicana existen además otras dependencias muy interesantes. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, donde observamos un mundo propio de los políticos. La Secretaría de Relaciones Exteriores, donde observamos el mundo de los diplomáticos. La Secretaría de Comunicaciones, donde es perceptible el mundo de los ingenieros. Y finalmente, una secretaría que desapareció, la de Justicia, que era precisamente el mundo de los abogados. Cada dependencia refleja, pues, un mundo especializado del quehacer administrativo. La Secretaría de Educación Pública refleja el mundo de los maestros, el mundo de los académicos, el mundo de la sabiduría y la cultura de un país. Como es sabido por todos nosotros,
La Secretaría de Educación Pública fue ideada por este gran pensador mexicano, José Vasconcelos, en 1921. Precisamente su fecha de creación es el 6 de octubre de 1921. Quiere decir que el día de hoy está cumpliendo años, está cumpliendo 100 años de actividad, 100 años de fructuosa vida, 100 años de actividad. La Secretaría fue pensada por Vasconcelos en una época muy propicia, en una época en la cual lo que se estaba cuestionando en la cultura política y educativa de entonces era la necesidad de federalizar la educación pública en México, porque en aquel entonces la secretaría que le había antecedido, que era la secretaría, que fue la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, solo funcionaba y tenía un espacio vital en el Distrito Federal y los territorios federales. La secretaría que ha pensado Vasconcelos es meditada en términos de un país en su conjunto, no para abarcar una capital y su territorio, o los territorios federales que también dependen del centro, sino para abarcar el conjunto de la sociedad mexicana. La federalización, por lo tanto, es el caldo de cultivo en el cual nace la Secretaría de Educación Pública. Es una época también de gran efervescencia política y, por lo tanto, también del disparo de una gran cantidad de proyectos de creación de la Secretaría. Vasconcelos no es el único que presenta un proyecto. Hay otros proyectos alternativos, pero sin duda alguna el de Vasconcelos es el de más peso y el de mayor posibilidades políticas de creación, porque Vasconcelos era el secretario, era precisamente el rector de la universidad en aquel entonces. Hay que comentar también que este proyecto de Vasconcelos fue sumamente consensado en su época. Atrajo una gran cantidad de opiniones favorables sin que dejara de estar expuesta a la crítica y a las opiniones opuestas. Fue, sin embargo, un proyecto sumamente consensado, sumamente atractivo para una gran cantidad de gentes y, por lo tanto, como consecuencia, un proyecto muy exitoso. La idea de la Secretaría es muy interesante. Como otras dependencias de la Administración Pública Mexicana, tiene su esencia. La idea de Vasconcelos es que la Secretaría tenga una función civilizadora de todo el país, no del parte del mismo. Una función civilizadora, no solamente educativa, sino una función que permita la creación de una cultura nacional, su participación activa, directa y positiva en la creación de una nación. Es, por lo tanto, un proyecto sumamente trascendental el que pasa por la mente de Vasconcelos. Hay que anotar que la idea de Vasconcelos es moderna en términos muy generales y muy propios. En aquel entonces, buena parte de los países del mundo habían constituido o bien ministerios de Estado dedicados a la educación pública, o bien entidades dotadas de autonomía también dedicadas a la misma. Pero la idea de estas nuevas dependencias era participar en el desarrollo de los países. No se consideraba un aspecto estático de la educación, sino un aspecto probablemente dinámico que implicara la participación de la educación en el desarrollo del país. La idea de Vasconcelos coincide con este punto de vista tan fructuoso, tan rico, en términos de generar una cultura educativa que participe precisamente en el desarrollo de los países, en el desarrollo de nuestro país. Nuestra Secretaría es la primera dependencia que corresponde precisamente a la modernidad del Estado Social de Derecho, tal como lo vamos a observar. Vasconcelos no solo estaba pensando en educar a los niños, sino también en alimentarlos, en hacerlos partícipes de los progresos de la nación y hacerlos partícipes de los progresos y de la importancia vital de un país que vive una cultura participativa. La Secretaría de Educación Pública es una secretaría moderna,
consustancial al Estado social de derecho. Para Vasconcelos, por lo tanto, la educación pública es parte de la justicia social, es parte principal del Estado como uno de sus deberes. La educación pública es un deber del Estado que debe asumir de una manera plena y absoluta. No piensa Vasconcelos en una actividad de orden filantrópico. No se trata de caridad, no se trata de merced. La idea de educar, de alimentar a los niños y a los jóvenes fundamentalmente consiste en una labor pública, en un deber del Estado que debe asumir sin criterios filantrópicos o de caridad pública. Es, por lo tanto, una misión esencial del Estado como parte de sus deberes, es la labor de un Estado social de derecho como parte sustancial, a su naturaleza social, a su naturaleza de progreso y de desarrollo de los países, en el caso de nuestro país. Ahora bien, normalmente una Secretaría de Estado es un organismo pesado, es un organismo jerárquico constituido por un secretario de Estado, subsecretarías, direcciones generales adjuntas, departamentos, oficinas y secciones. Son generalmente organismos muy pesados y muy lentos en su actividad, pero es consustancial a la fórmula con la cual funciona hoy en día el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. Hay una gran cantidad de controles y de interacciones entre los organismos que integran a una administración pública. De modo que Vasconcelos, considerado este punto de vista, él desea hacer algo diverso a las secretarías en aquel entonces existentes. Ciertamente Vasconcelos señala que la SEP no va a ser un organismo muy diferente a las otras secretarías de Estado y sin embargo lo va a hacer realmente por la idea esencial que tiene el propio Vasconcelos de lo que debe ser la propia secretaría. Fíjense, para Vasconcelos la SEP debe ser un organismo flexible, ilustrado y poderoso, no un organismo pesado, un organismo lento, un organismo reumático, como ocurre con algunas secretarías de Estado de los países civilizados de hoy en día. Sería más bien un organismo flexible, ilustrado y muy poderoso. Tendría, por lo tanto, una amplia capacidad para educar a todos, no solamente a una minoría, como lo hacía la antigua Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sería una secretaría que educaría a todos los niños del país. Eso es muy importante no olvidarlo, porque eso es lo que va consustancial con la idea de la federalización de la educación en México. La SEP es muy original en su concepción, sumamente original, como lo hemos observado. Un organismo poderoso, ilustrado, flexible. La idea es muy original, no cabe duda. Sin embargo, su constitución no es tan original como puede pensarse. Ella deriva lo que en la administración pública se denomina una terminación parcial. Es decir, esto ocurre cuando un organismo deja de vivir, pero no muere, no perece del todo en su muerte, sin embargo, en su muerte organizativa o funcional, sin embargo, permanecen hálitos de vida pasada, permanecen elementos de vida pasada que van a dar vida a un organismo que se va a ser creado en su lugar. Esto ocurre con la Secretaría de Educación Pública porque ella nace de la absorción de instituciones preexistentes, una idea original, pero un conjunto de instituciones persistentes y preexistentes que van a ser incorporadas. En primer lugar, la nueva Secretaría de la SEP va a asumir como parte sustancial de su órbita
organizativa, las instituciones que forman a la Universidad Nacional, de la cual Vasconcelos es el rector. Va también a asumir instituciones procedentes y precedentes de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, y que radican esencialmente esas instituciones en el DF y en los territorios nacionales. Pero hay que indicar que es muy importante no perder de vista que la SEP deriva de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y que va a contar con actividades propias que antes desarrollaba esta Secretaría, pero con una capacidad de innovación extraordinaria. La SEP y la antigua Secretaría difieren sustancialmente en una gran cantidad de aspectos. Ahora bien, ¿cómo va a estar constituida la Secretaría? Vamos a observar su organización y su funcionamiento. El objeto de la SEP va a ser la organización y el funcionamiento de la educación pública federal, así como fomentar la cultura y las bellas artes. Como ven, como se observa, es similar a la antigua Secretaría Porfiriana, pero tiene también elementos novedosos, sobre todo su ámbito de actividad federal. ¿Cómo va a estar constituida? Va a estar integrada por, en primer lugar, por la Universidad Nacional de México. Va a estar compuesta por dos dependencias novedosas, muy originales, ideadas por Vasconcelos, que se van a encargar de la dirección de la educación primaria y normal. Esa es la parte muy novedosa del diseño que ha pensado Vasconcelos en cuanto a la SEP. En tercer lugar, va a tener a su cargo los planteles del Distrito Federal y de los territorios federales. Y en cuarto lugar, va a asumir una antigua institución que es la Escuela Superior de Comercio y Administración, que es una institución muy interesante y que va a formar parte de su activo organizativo y funcional. La Escuela Superior de Administración, Escuela Superior de Comercio y Administración es muy importante. Antes de la creación de la SEP, tuvo un impacto muy importante en la educación superior. Debe destacarse que en esta dependencia, la ESCA, Escuela Superior de Comercio y Administración, se creó la carrera de perito empleado de la administración pública, que fue, hasta donde sabemos, la primera institución dedicada a la formación de funcionarios públicos en América Latina. La carrera de perito empleado de la administración pública, y que se dedicaba, sin embargo, no a la formación general de los funcionarios públicos, sino solo de aquellos dedicados a las actividades hacendarias y diplomáticas. De modo que servía fundamentalmente como un centro de reclutamiento para la Secretaría de Hacienda y para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta es la célebre y actual Escuela Superior de Comercio y Administración, que según la universidad, la UNAM es parte de su conjunto, de su elenco de instituciones, y también el Politécnico dice lo mismo. Dice que su ESCA es la original. Ambas se disputan ser portadoras de la ESCA, pero lo importante es que ambas siguen actuando de manera muy importante para el país, independientemente de cuál de ellas tenga la razón. Yo creo que la ESCA universitaria es la que corresponde precisamente a la asumida por la SEP en la época de Vasconcelos. Bueno, ahora, ¿cómo se va a integrar? En esto sí se parece mucho a la Secretaría, a las demás secretarías hermanas de la Administración Pública Mexicana. Va a estar integrada por un secretario, que es Vasconcelos, un subsecretario, un oficial mayor y 3 jefes de departamento. Bueno, hoy en día existen, obviamente, en la integración de las dependencias de la Administración Pública Central, centralizada, federal, un secretario de Estado, cada una de ellas un secretario de Estado y una variedad, un número diverso de subsecretarios.
pero ya solamente hay un oficial mayor que colabora con la Secretaría de Hacienda. Y ya no existe en cada dependencia de la misma, de la administración pública, un oficial mayor. Solo hay uno en Hacienda. Ahora, los departamentos, esa es la clave. Estos 3 departamentos son la novedad de Vasconcelos y los vamos a tratar en un momento más. Esta es la integración humana de la Secretaría de Educación Pública. Hay algo novedoso, más novedoso todavía en la idea de Vasconcelos. Vasconcelos tiene una visión colegiada de la organización de la educación en México, junto a las dependencias centralizadas, junto a las instituciones centralizadas, como son los departamentos y la subsecretaría. Vasconcelos ha pensado en una cantidad, en un complejo de comisiones, de consejos, de órganos colegiados que van a tener el contacto directo e inmediato con la educación en México. En primer lugar, él ha pensado en consejos locales elegidos en cada una de las poblaciones mexicanas, elegidos por los profesores, por los padres de familias y por el ayuntamiento, repito, en cada uno de los niveles locales del país. Pero estos consejos, que son la trinchera de la educación en México, van a estar acompañados por consejos de distrito y de estado y por un consejo nacional que van a trabajar en su conjunto de manera muy armoniosa para que la educación pública se pueda federalizar y funcionar a nivel nacional. De modo que tenemos consejos locales en la base, en el punto medio consejos estatales y en la parte superior un gran consejo federal, en el cual culmina este orden colegiado pensado por José Vasconcelos en su proyecto. De modo que el Consejo Intermedio, el Consejo Estatal, va a recoger las informaciones que le entreguen los comisionados de los consejos locales, y este Consejo Estatal va a rendir cuentas al Consejo Nacional. La idea es compleja, pero exacta y muy bien pensada, muy bien elaborada por Vasconcelos. Bueno, el Consejo Nacional, el Consejo Federal, que va a estar en la cúspide, va a estar integrado por representantes de los estados. Hay que anotar que Vasconcelos fue muy cuidadoso de no interferir en las actividades de los centros educativos estatales para no violentar la autonomía, la soberanía de los estados. Fue muy cuidadoso en comentar y enfatizar que solo los apoyaría en sus actividades y no tendría ningún tipo de intervención en las instituciones educativas estatales. Esto lo comenta constantemente en el proyecto, tanto en el cuerpo mismo de la ley que da origen a la Secretaría, como en el conjunto de las ideas del propio Vasconcelos, que va desarrollando, sobre todo en la exposición de motivos, que es una obra administrativa extraordinaria, digna de ser consultada por los interesados en la administración pública y en las ciencias sociales. Para tener presencia la SEP en la vida local, contaría también con delegados viajeros, con personajes itinerantes que visitarían a las localidades y a los estados para tomar nota de la situación que guardan y poder informar debidamente sobre las medidas educativas que requería la educación local en cada una de las poblaciones y de los estados. Estos agentes delegados viajeros tendrían pues una gran finalidad de servir como entes de intercomunicación y de información con los niveles centrados de la compleja Secretaría de Educación Pública. Como se dan ustedes cuenta, Vasconcelos tenía una inclinación muy clara, muy nítida sobre la importancia y la necesidad de la colegialización, de la colegialidad. Él tenía
según puede percibirse, algún resquemor de los órganos centralizados que siempre tienden a ser burocráticos. Me refiero por burocracia al concepto weberiano de este ente administrativo altamente funcional, eficiente, y no las ideas de la burocracia como el gobierno de las oficinas, según el pensamiento francés del siglo XVIII. Se trata pues de una visión burocrática, weberiana, actual, eficiente, pero que tiende también en cierto tipo de casos a mostrar deficiencias, dolencias, siempre presentes, pero siempre remediables. Vasconcelos pensaba que este entramado colegial debería ser el futuro organizacional de la SEP, de la educación, y más bien de la educación en México. Que esta educación fuera prestada por órganos colegiados, como los mencionados, como una misión futura de la vida mexicana en cuanto a la educación pública, y que esto hiciera al momento de plantear y entregar la educación pública a estos entes colegiados que he mencionado, los consejos, la SEP se convirtiera solamente en un aparato de apoyo a la educación pública en México. Esta idea magnífica de Vasconcelos no se realizó. La Secretaría de Educación Pública sigue siendo un órgano muy centralizado y de un alto nivel de jerarquización dentro de su orden interno. Muy bien, como se dan cuenta, no todo correspondió al proyecto de Vasconcelos en su idea de la SEP. Ahora bien, Vasconcelos, como he comentado, cuidó mucho de no interferir en la vida de los estados para no violentar la autonomía y sobre todo la soberanía de los mismos. La SEP, por lo tanto, procuraría solamente dedicarse a la educación federal, a la educación de la nación, y por lo tanto los estados solamente estarían interesados en sus proyectos locales, en sus planteles locales, en sus escuelas locales. Sin embargo, la Secretaría, la SEP, le prestaría todo el apoyo que le requerirían los estados y que por cierto era mucho que requerir. El proyecto de Vasconcelos es muy personal. Incluso me comentaba uno de mis discípulos que en algunas de sus obras él comenta cómo nació en su mente la necesidad de la creación de la Secretaría. Yo no he tenido acceso a este documento, espero en un futuro poderlo consultar. Vasconcelos ideó la SEP, y en esto es muy original. Sin embargo, no solo Vasconcelos formuló el proyecto de la SEP, tuvo un consejo asesor lleno de materia gris, integrado por personajes tan relevantes como Alfonso Caso, Manuel Gómez Morín, Ezequiel A. Chávez, Genaro Estrada y otros muy relevantes personajes de la vida de México. Debo comentar que, por ejemplo, Ezequiel A. Chávez no solamente colaboró con este proyecto de Vasconcelos, sino él tuvo un proyecto mismo que puede ser consultado también en el boletín de la universidad. Este proyecto de Ezequiel A. Chávez es muy interesante, sin embargo, yo lo noto inferior al de Vasconcelos. Y es inferior porque está dedicado más al arreglo interno de la Secretaría. Más bien lo que desarrolla Ezequiel A. Chávez es una estructura interna de la Secretaría, es un manual, es un reglamento interior de la Secretaría, un manual de operación de la Secretaría. Por eso es estático y carece de riqueza conceptual para formarlo, para formar de la Secretaría un ente que realmente rendiera los frutos de crear una cultura educativa en México, lo que sí logró el proyecto de Vasconcelos. Entonces, la Secretaría, no cabe duda, constituye un producto de las ideas esenciales de José Vasconcelos. Esto no cabe duda. La Secretaría fue creada en una época que yo mencionaba de gran efervescencia política.
La Secretaría, cuando es proyectada y comienza a discutirse su posible creación, reclama el interés de la ciudadanía en general, de las personas interesadas en la vida pública y obviamente también de los periódicos. Esto es muy importante no perderlo de vista. Y esto se percibe sobre todo en 3 periódicos: el Demócrata, el Universal y el Monitor Republicano. Debo comentar que el Demócrata y el Universal mostraron siempre un interés favorable al proyecto de la Secretaría. Sus planteamientos fueron positivos y si existió alguna discrepancia, siempre fue leve y buscó ser consonante con el proyecto que presentaba Vasconcelos. Sin embargo, el Monitor Republicano sí presenta un debate más crítico y en algunos aspectos muy cierto de lo que estaba presentando Vasconcelos, pero sobre todo estuvo encaminado al proceso de formación de la Secretaría en términos jurídicos. Si la Secretaría debería o no tener previamente una reforma constitucional, por ejemplo, o que alguno de los capítulos, no una reforma general de la Constitución, sino la reforma de algunos capítulos de algunos artículos de la propia Constitución que tenían que ser enmendados para dar lugar a la Secretaría. Pero ahorita entramos a analizar este aspecto. En primer lugar, hay que destacar que uno de los aspectos más criticados a la Secretaría fue la idea de José Vasconcelos de establecer comedores para beneficiar a los estudiantes, comedores escolares. Fue criticada y se comentó que era menester modificar en la Constitución aquellos artículos ligados a la caridad pública. Y esto hasta molestó a Vasconcelos, porque esto se siente claramente en una de las respuestas que él da al Monitor Republicano, donde esto se plantea, donde él enfatiza que no se trata de caridad, que los comedores escolares tienen una finalidad de justicia social, que no son caridad sino un derecho. Es la única respuesta que yo pude consultar a las críticas realizadas, sobre todo por el periódico El Monitor Republicano. Esto hay que considerarlo de una manera interesante porque un ángulo muy importante de la SEP y de las funciones de la SEP, así como de su organización, consiste en alimentar a los niños. Vasconcelos comenta que no se trata de sustituir las obligaciones de los padres de familia, sino de ayudar a los niños, sino de alimentar a los niños y ayudar a las capas de la sociedad menos protegidas, más desvalidas de todo el país. Esto es una idea céntrica de la Secretaría de la SEP que contrasta con el formalismo existente en la antigua Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, porque aunque las dependencias de esta Secretaría finalmente fueron a parar como parte del ámbito organizativo de la SEP, ambas son en este aspecto sumamente distintas. La SEP, por lo tanto, es una secretaría que va a dedicar buena parte de su misión, de sus actividades, esto es muy importante señalarlo, a alimentar a los niños y ayudar a la población más desprotegida del país. La mayoría de los periódicos fueron favorables a la creación de la propia Secretaría. Algunos de ellos, como el Demócrata, fue realmente relevante, positivo y sumamente generoso con la idea de Vasconcelos. Por ejemplo, el Demócrata comenta
acerca del concepto y el proyecto de Vasconcelos, que se trata de una obra de redención nacional, de redención nacional. Es entonces un proyecto magno que va más allá de la pura educación como, como un efecto de la producción de conocimiento. Va más allá, se trata de dar vida, función y objeto al Estado social de derecho. El Universal también fue generoso con el proyecto de José Vasconcelos. El Universal consideró que el proyecto de los consejos era tan avanzado que incluso se presentaba como algo superior al estado actual de la Constitución mexicana. Consideraba que la idea era tan trascendente que superaba a la Constitución y era más avanzado de que la Constitución. Se trata de un proyecto porque ha sido hoy es vívido, es un proyecto vívido, es un proyecto actual de la SEP. Se trata de un proyecto muy, muy importante que daría vida a una secretaría formada con un caudal de consejos sumamente pensada de manera sumamente positiva, aunque no se llegó a realizar. La idea de tener una educación colegiada era sumamente avanzada porque era muy participativa y muy democrática. Desgraciadamente no prosperó. En fin, ya con esto concluyo mi intervención para dar paso a las preguntas. Y esto me gustó mucho. En fin, el demócrata consideró a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, como buena administración. Por eso me gustó mucho. Yo soy administrador público. Con esto termino mi intervención y estoy con mucho gusto atento a las preguntas que quieran formular. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras y su intervención en torno a la creación de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos aquí un par de preguntas del público que nos acompaña en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. La primera de ellas comenta, bueno, usted en su intervención varias veces hizo alusión a el Estado Social de Derecho. ¿Podría profundizar un poco cuál es, describirnos un poco este Estado Social de Derecho? Esa es una. ¿Quiere que se las vaya dando una a una? Sí, una por una. Okay. Una por una yo voy contestando directamente. Con mucho gusto. El Bien. Estado Social de Derecho es una etapa superior del Estado de Derecho. Como ustedes saben, el Estado de Derecho funciona con base en un régimen jurídico que se respeta, pero sobre todo respeta las libertades individuales. El Estado Social de Derecho es un Estado que respeta las normas y respeta de manera estricta y de manera muy generosa los derechos sociales del mundo social, valga la redundancia. Entonces, el Estado Social de Derecho tiene una gran agenda de apoyo a la población desvalida. El Estado Social de Derecho da pauta a los programas sociales y se encarga fundamentalmente de combatir la pobreza y el pauperismo y todos estos fenómenos tan terribles que padecen los países, sobre todo los países pobres. El Estado Social de Derecho es el más moderno es la más moderna de todas las formas de organización política en el mundo contemporáneo. La mayor parte de los estados contemporáneos son estados sociales de derecho que cuidan la salud, cuidan la educación, desde luego, y cuidan también la alimentación de la gente. Ese es un Estado social de derecho. Perfecto, muchas gracias. Creo que eso nos ayuda también a entender, pues, la idea, ¿no? De la SEP y el vínculo, claro. Esta pregunta también creo que tiene un poco de relación con otra que hay por acá. Usted nos comentaba, pues, sobre esta combinación, ¿no? De la estructura de la Secretaría como un organismo, pero también integrar a
consejos colegiados, ¿no? De consejos locales elegidos en cada una de las poblaciones por los profesores, padres y ayuntamientos. Así es. Esta idea, eso fue, bueno, en los inicios de la SEP. ¿Ahora se mantiene? ¿Usted sabe cómo es la estructura de la SEP ahora? Así No, estos consejos siguen vigentes. hasta donde sabemos, ya no prosiguió este apartado colegiado. Mm, Sí, porque ok, la idea es que la Secretaría se convirtiera en un agente, en un agente de apoyo de estos órganos colegiados. Pero hasta donde sabemos ya no se siguió, o no se siguió con lo menos con la idea de las cosas, porque no bien, tengo idea. Hasta donde yo sé, cada estado ha mantenido cada estado federado ha mantenido su organización y la SEP, la suya dentro de los propios estados, cada uno trabajando por su lado, pero en estrecha colaboración. La Secretaría de Educación Pública es la más grande de todas las secretarías de Estado. Llegó a tener 7 subsecretarías, toda vez que el núcleo de los profesores creo que suma 1 millón. Es un órgano, es una organización gigantesca. Tenía, creo que 7 subsecretarías, tenía direcciones generales enormes que eran tan grandes que necesitaban direcciones generales adjuntas para poder despachar los asuntos a su cargo. Y luego tenía direcciones de área, bueno, tiene direcciones de área, departamentos, oficinas y secciones. Es una dependencia inmensa. Tenía delegados federales en cada una de las entidades federativas. Es una dependencia realmente muy importante. En mis actividades académicas, yo tuve el gusto de realizar 4 obras que tienen que ver con este tema. La primera fue sobre la Secretaría de Comunicaciones. La segunda fue la Secretaría de Relaciones Exteriores. La tercera fue la Secretaría de Justicia, ya desaparecida. Y la cuarta fue la Secretaría de Gobernación. En cada una de ellas gocé enormemente la vivencia de poder observar cómo piensan los integrantes de estas dependencias. La Secretaría de Educación Pública también tiene este sabor sabroso de lo que es una dependencia donde se destaca una corporación, una categoría social que son los maestros. Es realmente una dependencia muy interesante. Desde luego no voy a hacer ya un libro de la Secretaría de Educación Pública. Ya no. Sería un reto No. interesante. Es una secretaría inmensa, como usted bien lo dice. Y aquí hay una pregunta también. Comentaba usted que Vasconcelos concebía la SEP como un organismo flexible, ilustrado y poderoso. ¿Usted considera que ahora la SEP tiene estas mismas características, que las mantuvo? Bueno, yo creo que el concepto es un concepto de Vasconcelos. Eso quería que fuera o sea, no, ya no creo que corresponda a esta idea magna de Vasconcelos, pero sí creo que es una secretaría muy importante que tiene una función importantísima en el país. No se entiende el país, México, como Estado social y de derecho sin la Secretaría de Educación Pública. De hecho, la SEP es un primer ejemplar de la materia prima del Estado social de derecho en México. La idea de los comedores escolares es súper moderna ya en la época de Vasconcelos. Con eso adelanta muchísimo en, su, en sus ideas Vasconcelos. Bien. Tenemos, pues, por supuesto, el Seminario de Cultura Mexicana, ¿no? Tiene estrecha relación, pues, con esta creación de la Secretaría de Educación Pública, del pensamiento vasconcelista. Están acompañándonos varias de nuestras corresponsalías y hay una pregunta pertinente en este sentido. Nos preguntan cómo considera, ay, ya lo perdí. ¿Cómo influye el modelo vasconcelista en la formación del Seminario de Cultura Mexicana? A ver, me voy a parar un segundito si me permite. Sí, claro. Aprovecho para
agradecer a todas las corresponsalías que están con nosotros. Nos saluda Cecilia Buenrostro de las corresponsalías de Celaya, Lía Gutiérrez Quintanilla de Cuernavaca, Morelos, Aguín Pereda, saludos a la corresponsalía de Reynosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Perdón, disculpen ustedes. Me tengo que tener la nariz. Está haciendo un No se frío. preocupe. Está haciendo un Sí. frío. Qué bueno. Ya Bueno, es clima otoñal ya. Sí, le preguntaba, doctor, nos preguntaban aquí que ¿cómo influye el modelo vasconcelista en la formación del Seminario de Cultura Mexicana? bueno, el seminario es una gran institución. Es una gran institución que fue formada por una buena cantidad de hombres de gran materia gris, por una gran cantidad de hombres y mujeres de gran materia gris, de gran trayectoria en sus campos diferentes de actividad, porque el seminario recoge una cuantía y una diversidad de puntos de vista y de profesiones de sus integrantes. El seminario es muy relevante y sin duda alguna las ideas de Vasconcelos se perciben en su preparación, en su formación. La idea de la cultura educativa, la idea de tener una cultura, una educación extramuros. En el siglo XVIII se desarrolla la idea de la ilustración. La ilustración es que el saber salga de las aulas, no se quede enclaustrado en las aulas, sino que se pueda percibir, por ejemplo, en los museos, en los jardines botánicos, incluso en las avenidas, en las calles. Esta idea los murales, por ejemplo, la pintura y el arte, estas ideas tan relevantes que se formulan a partir del siglo XVIII son perceptibles en la constitución del Seminario de Cultura Mexicana, puesto que sus integrantes tenemos que viajar y estar presentes en las localidades de la vida nacional, las localidades mexicanas, para impartir conferencias. La conferencia es uno de los aspectos más importantes de la educación de extramuros. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, justo también el profesor Adolfo Pech de nuestra corresponsalía de Ciudad Guzmán nos decía si podía comentar un poco más de las misiones culturales, ¿no? Que creo que es pues un poco esto que nos comenta, que es también la labor del Seminario de Cultura Mexicana. Y lo voy a hacer con mucho gusto porque yo tengo familiares en Ciudad Guzmán. Mi familia jalisciense es de Quitupan, muy cerca de Ciudad Guzmán. Lo voy a hacer con mucho gusto. Muy Bueno, bien. Pues déjeme ver. pero no he contestado. Ah, sí, claro, perdóneme. No he contestado. Bueno, sí, las misiones son muy relevantes porque permiten tener, poder pulsar y tener contacto directo, positivo, del Seminario de Cultura Mexicana a través de las conferencias. Las misiones son una actividad sumamente relevante del Seminario de Cultura Mexicana y las realizamos con un enorme gusto cuando se nos invita a participar. Y yo estuve hace unos 2 o 3 años, no, con 3 o 4 años en Ciudad Guzmán y estuve con mucho gusto. Gracias. Gracias. Y esperamos que estos tiempos de pandemia, pues pronto nos abran las puertas nuevamente a reactivarlas, ¿no? Porque creo que también es importante, ¿no? Una pregunta más, déjeme checar por aquí. Bueno, es primero un comentario. En la Constitución de 1917 se suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Con la llegada de Adolfo de la Huerta al poder, se iniciaron los cambios para remediar a esta situación. ¿Sabe cómo fue la cesión del Departamento de Educación del Distrito Federal a a la del Departamento Universitario en este contexto? Sí, creo que la pregunta es qué pasó con el departamento de universitario, que estuvo a cargo, que estaba a cargo de los consejos, precisamente. Fue el titular de ese órgano. Tenemos pocas noticias de los departamentos. Yo tuve ocasión de hacer en mis investigaciones, tuve ocasión de estar en varias veces, muchas veces, en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Nacional.
donde están depositadas las memorias de las secretarías de Estado, porque son la base de la manufactura de los libros de historia de las secretarías. Y no encontré un solo ejemplar de las memorias del departamento del departamento universitario. Lo más relevante del departamento universitario es la creación de la Secretaría de Educación Pública. El escritorio donde despacha el titular, la titular hoy en día de esa secretaría, tiene el logo de la Universidad Nacional de México. Y también el despacho, en una oficina adjunta al despacho del titular, de la titular de la Secretaría de Educación Pública, hay otro escritorio que también tiene el logo de la Universidad Nacional. De modo que el gran logro del departamento universitario radica precisamente en haber creado a la Secretaría de Educación Pública. Wow, qué interesante. Recuerde que Vasconcelos era el rector, y Claro. lo trata con una gran deferencia. Los periodistas lo tratan con una deferencia inmensa, muy merecida, por cierto. Por supuesto, claro que sí, qué interesante. Y bueno, aquí hay una pregunta un poco que combina, ¿no? El pasado con el presente. Preguntan, ¿cómo consideraría usted que Vasconcelos afrontaría la pandemia desde la SEP? Ah, caramba. Híjole, perdón. Perdón, es que ahora sí que me suena una pregunta muy complicada. No tengo idea cómo la podría hacer. No sé si él tiene alguna idea de cómo podría hacerla, pero sin duda alguna lo haría con una proyección filosofal, con una proyección teórica, porque era un hombre de un pensamiento profundo. La exposición de motivos de la ley es una pieza extraordinaria, es una pieza de retórica administrativa extraordinaria, llena de inteligencia, de gran sabiduría. ¿Cómo la podría afrontar? Yo no sé cómo, pero sí sé con qué calidad. Lo haría de una manera extraordinaria. Muchas gracias, doctor. Hoy habla de la exposición de motivos de la SEP. ¿Este documento lo podemos consultar en algún lado? ¿Cómo se puede llegar a él? ¿Hay forma? Es muy difícil de consultarse. Mm. Yo sé que el documento está, yo tengo una fotocopia, pero no tengo la fuente. La fuente me la acaban de dar. Miren, hasta donde yo sé, se puede consultar en el boletín de la universidad, del departamento universitario. Pero Ok. yo he tratado de consultarlo y no he podido entrar. De modo que el documento no se puede consultar hasta donde yo sé, salvo que pudiera volverse a publicar o se pudiera ingresar al boletín de la universidad. Ok. Es una Yo tengo una investigación fotocopia. pendiente. Yo tengo una fotocopia. Me siento muy halagado de ser uno de los pocos las personas que tienen este gran documento. Tengo documentos muy valiosos, originales. Uno de ellos es este. ¿Y sería posible, a propósito de este ciclo de conferencias, que a lo mejor no todo, pero nos pudiera regalar fragmentos que pudiéramos después compartir por aquí en nuestras redes con nuestros corresponsales? Sí, desde luego que se puede. Con mucho Muy gusto. bien, pues quedamos con ese compromiso y parece ser que ya no hay más preguntas, solo pues muchas palabras de agradecimiento por su conferencia, felicitaciones desde todas nuestras corresponsalías que están conectadas. También hay felicitaciones de pues nuestro secretario ejecutivo Gerardo Jaramillo, una gran exposición de origen y destino de la SEP. Muchas gracias. De Erika Pérez Pucio. Ella pregunta, respecto a la educación de los pueblos indígenas, ¿qué idea tenía Vasconcelos? Muy importantísimo. Era uno de los aspectos más relevantes de la idea de la SEP, redimir a los indígenas. Ese es uno de los proyectos centrales de Vasconcelos, tal como se puede observar en su exposición de motivos y en su proyecto y en su obra. Claro. Tenemos saludos de Gustavo Mesa Medina, excelente conferencia, gracias. De Luis de Guarudo, saludos desde la clase de la MESC. Y bueno, pues muchos saludos de Gustavo Mesa Medina, que es de la UPN Aguascalientes. Y
pues eso, de nuestras corresponsalías de Celaya, Reynosa, Ciudad Guzmán, ¿no? Agradecen su conferencia y lo felicitan. Entonces, Gracias, muy pues, amable. muchas gracias por estar con nosotros en esta primera conferencia de nuestro ciclo. Gracias. Gracias a todos por estar también aquí con nosotros en nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, y los esperamos en la siguiente charla, que será el próximo 20 de octubre a las 13 horas. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Me da mucho gusto Hasta verla luego. nuevamente.